y te damos gracias por tener las facultades para poder hacerlo, Señor, hasta el día de hoy. En este momento, Padre, me pongo en tus manos. Vamos a traer palabra para aquí tu pueblo, Señor, y pido que tú tomes el control, que tú seas el que dirige cada palabra, Señor. Abre mi entendimiento y dame sabiduría para poder hacerlo conforme a tu voluntad, Padre, para que sea de bendición, Señor, y para que sea de aliento para tu pueblo. En el nombre de Cristo me pongo en tus manos y sabemos que aquí tu Espíritu Santo está, Señor, porque podemos sentir la presencia desde el principio, Señor, el fin de este servicio. Yo sé que está con nosotros y sigue siendo con nosotros. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo te glorificamos. Amén. El día de hoy vamos a continuar el trayecto de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? El mes pasado hablamos tocante la vida del primer patriarca, del llamado que es el primer patriarca del pueblo de Israel, que es Abraham. Y vamos a continuar en el capítulo 13. Los invito a que vayan al capítulo 13 de Génesis y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este capítulo en la vida de Abraham. Y no voy a leer versículo de entrada, ¿verdad? Vamos a estar yendo versículo por versículo y para ver, ¿verdad?, qué es lo que el Señor trae para nosotros por medio de esta historia. La vez pasada hablamos de que Abraham fue llamado por Dios. Fue la primera persona que Dios le llama, ¿verdad?, en ese tiempo, porque hablamos de que antes de eso no había sucedido algo así en particular. Y Abraham vimos que atendió el llamado de Dios, pero también vimos que cometió su falla y vimos que Dios intervino y después de esa intervención, él pues silencio, se humilló, vimos que a la salida volvió él, inclusive en el capítulo 13, versículo 1 y 4, nos dice, nos relata el fin de ese episodio y nos entra al siguiente episodio de la vida de Abraham. Y es donde voy a dar lectura ahorita. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde Negev hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y habíamos dicho que lo que captó la atención, ¿verdad?, en este versículo o en este pasaje es de que Abraham quizás sale de Egipto, como quien dice, con una derrota, pues espiritualmente hablando, porque pues como quien dice le falló a Dios, él quiso resolver el problema con el que él se iba a encontrar con sus propias fuerzas, con su propio razonamiento, no le dio el resultado, ¿verdad?, bueno, pero Dios intervino. Entonces Abraham, cuando él vuelve, él va otra vez al altar que él construyó e invoca el nombre de Jehová. La Biblia no nos dice esto, pero quiero yo pensar que fueron varias cosas que pasaron por la mente de Abraham al hacer eso. Primero, agradecimiento a Dios, ¿verdad? Porque, bueno, primero arrepentimiento por haber fallado, por haber faltado, por haber no confiado en Dios. Segundo, en agradecimiento a Dios. Y tercero, quizás rendirle a Dios de ahora en adelante. Dios, pues yo necesito de ti, ayúdame, así como nosotros solemos hacer, ¿verdad? Si fallamos, nos arrepentimos, después agradecemos lo que Dios hace por nosotros y encomendamos a Dios nuestros caminos para que Él guíe a través del Espíritu Santo y guarde nuestro caminar, ¿verdad? Entonces, en este pasaje ya nos introduce un personaje diferente. Bueno, ya estaba él, pero ahora como que la Biblia recalca, porque en el versículo dice que salió Abraham y su mujer y luego punto y coma, coma, y con él Lot. Ya introduce el personaje que va a ser como decimos en inglés, un main character de esta historia. Y dice la Biblia que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y una cosa muy interesante al estudiar esto que yo me di cuenta o aprendí nuevo, es de que la palabra riquísimo en el hebreo,
Viene la palabra kabed. Y significa, tiene varios significados, entre uno de ellos es en inglés es heavy laden, pesado. Eso es lo que quiere decir rico en hebreo. Y si nosotros nos ponemos a pensar en la manera que a lo mejor nosotros aplicaríamos la palabra pesado, es como una carga. Y las riquezas, a lo mejor, sin querer queriendo, se pueden volver en eso, ¿verdad? En una carga. A lo mejor se hace una carga, primero, si no las tenemos, porque queremos acumular. Segundo, porque estamos pasando el tiempo o estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía en obtener, ¿verdad? A lo mejor ya las obtenemos algo y ahora estamos preocupados para no perderlas. Y a lo mejor, si las perdemos, estamos tristes porque las perdemos. Y es la manera que a lo mejor yo pensé, quizás eso es para mí la manera práctica. Y no es decir que las riquezas, las cosas materiales no son buenas, porque Dios nos da, lo que tenemos es porque Dios nos los da por su bendita por su gracia y por su bondad. Él quiere tener un pueblo bendecido y ese siempre ha sido el propósito, ¿verdad? Y sí dice que el amor al dinero ese es lo que es el mal, no es necesariamente tener las riquezas. Pero eso a mí me llama la atención que en hebreo eso es un significado de la palabra riquezas. Después, si vamos al versículos 5 y 6, dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchos y no podía morar en un mismo lugar. Aquí ya empezamos a ver que cuando introduce a Lot el pasaje, también nos empieza a decir que Lot también tenía pues acumulación de bienes, tenía ovejas, tenía vacas, tenía tiendas, todo lo que Abraham tenía, Lot ya estaba también, ya tenía, ¿verdad? Y si se recuerdan quién era Lot en específico, quién era Lot, cómo era pariente, era sobrino de Abraham. ¿Y por qué andaba Lot con Abraham? Porque el padre de Lot había muerto y cuando salieron toda la familia de Ur de los Caldeos, sale Lot con ellos, ¿verdad? Entonces, como quien dice, Abraham acoge a Lot, me imagino que como a lo mejor un hijo o un hermano, no lo sé, ahorita vamos a ver cómo es que Abraham lo ve, ¿verdad? Entonces, cuando nos introduce a Lot, también nos da como una indicación de lo que Lot también tenía. Y en este tiempo, a lo mejor ahorita en la actualidad, cuando las familias tienen ganado, cuando tienen ovejas, cuando tienen vacas, que viven así, ¿verdad? Que así es como se solventan, tienen que siempre procurar por los animalitos, para ver cómo darles de comer, beber, todo eso. Y en lo que estaba yo leyendo y estudiando, una de las cosas, y es obvio, ¿verdad? Ahora que lo veo, es muy obvio que al estar en esos lugares, toda la vida de estos ganaderos giraba alrededor de eso, de alimentar y de buscar el pasto. Entonces se dice que en los meses fríos y húmedos se iban a las llanuras donde había pasto, para encontrar el pasto, porque en las llanuras se recuerdan, no sé si recuerdan una de las otras pláticas, la llanura es algo plano y había pasto. En los meses cálidos se buscaban arroyos y manantiales, pero ya más en las cimas, ¿verdad? En las cimas es como, no quiere decir montañas, sino que la parte más alta de los lugares puede ser lomas, montañas. Entonces, cabe pensar que entre más ganado, ¿qué le empieza a suceder a los recursos? Se empiezan a limitar, a escasear, empiezan a agotarse, empiezan a ver, ya se está acabando. Y esto, cuando yo estaba leyendo esto, me estaba recordando cómo estaba la situación cuando estaba COVID en las tiendas, ¿verdad? Que había filas y filas, o cuando anuncian un huracán, que no hay cosas, que se empiezan a escasear. Y eso es lo que vemos. Pero también podemos ver cómo brota la naturaleza del hombre cuando estamos pasando por algunas de esas cosas. Por más, a lo mejor, benévolos que seamos, a lo mejor cuando estamos en esa situación, empieza a salir ¿cómo es un dicho? Primero mis dientes, después mis parientes. Empieza a salir lo que es más natural, tener que ver uno por sí mismo, por procurar por los de uno mismo. Entonces,
si estamos viendo que está creciendo el ganado, está creciendo la cantidad de personas que ya viven con cada uno de ellos, los recursos están escaseando, ¿qué es lógico pensar que puede suceder? Pues la Biblia nos dice, si vamos al versículo 7 y 8, y dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. No dice entre Abraham y Lot, dice entre los pastores, entre la gente de ellos, ¿verdad? Porque obviamente ellos eran los que andaban allá, como quien dice, en the front line. Ellos estaban viendo lo que estaba pasando, lo que se estaba escaseando. Dice, y el cananeo y el fereceo habitaba entonces en la tierra. A mí me llama la atención que ahí hay punto y coma y agrega eso, y el cananeo y el fereceo. ¿Por qué hace esto? Pues yo no sé, ¿verdad? Sabemos que la escritura es inspirada por Dios, pero la manera que yo lo apliqué para mi vida es, estamos hablando de familias que vimos que salieron de una tierra y fueron a una tierra extraña, caminaron miles y miles de millas para llegar a donde fueron, padecieron la muerte de un padre, padecieron lo que padecieron en Egipto, todo lo que han padecido, pero curiosamente esos problemas no fue lo que empezó a haber contienda. Lo que empezó a crear contienda era el tener muchas cosas, no necesariamente porque las tenían, pero el querer cuidarlas, ¿verdad? Entonces, la contienda empieza entre la familia. ¿Y qué tiene que ver el cananeo y el fereceo? Pues a mí se me imagina es como, ay, mira, la familia peleándose, porque el cananeo y el fereceo eran de otro grupo étnico, no eran judíos y no eran parte de la familia. Como quien dice más adelante, se hacen enemigos de este pueblo. Entonces es como el enemigo de nuestras almas, viéndonos que estamos entre nosotros riñendo y peleando, a lo mejor entre nuestra propia familia o entre la familia de Dios. Hay un dicho que decían por ahí donde yo trabajaba, que cuando alguien se peleaba, saca el popcorn a ver, ¿verdad? Porque está entretenido viendo, solo se van a hacer garras. Y me recordó cuando estábamos pequeños, y lo voy a decir, habían unos vecinos que eran hermanas. Una vivía enseguida de nosotros y otra vivía enfrente de ellas. Y sí, no se llevaban, es aún mal que no se hablen. Pero más mal es que se peleen. Y aquí se peleaban, hermanos, pues se agarraban a trancazos. ¿Y qué hacía la familia Longoria? Ahí estábamos todos viendo, estamos 6 y ahí estábamos en las ventanas, se están peleando, miren. Y me imagino que por eso a lo mejor está diciendo, el enemigo está viendo, o las personas que son de tu familia, que no están viendo lo que estás haciendo. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida de cristianos? Si en nuestra vida de cristianos, si entre nuestra propia familia de cristianos estamos en riña, estamos en desacuerdo y queremos nosotros dar un buen testimonio, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cómo estamos diciéndole al mundo que es mejor venir al camino de Dios y nos estamos portando así? En nuestras propias familias. Si saben que somos cristianos y así nos estamos portando, y los que no son cristianos, ¿cómo nos los podemos ganar? Eso es solamente como food for thought. Entonces dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y aquí vemos a un Abraham como que ya, ¿verdad? Un poquito más maduro, pensando, y fíjese cómo le llama, somos hermanos. Abraham en este tiempo ya era el jefe de la familia, porque ya no estaba Taré. Él era el encargado. Él era, como quien dice, el que tenía la posición, y él no se portó así con Lot. Ya vemos que ya está obrando algo diferente en Abraham ahorita, ¿verdad? Porque yo pienso que si yo fuera Abraham, en mi mente yo diría, no, pues yo soy el rey aquí, que se vaya el que sale sobrando. Y eso no es lo que va a pasar, ahorita vamos a ver, sino que Abraham quiere tener una resolución para que no haya pleito, ¿verdad? ¿Y qué resolución? ¿Qué acción va a tomar Abraham? ¿Qué va a hacer? Hay un conflicto y hay una decisión que tiene que hacer él. Y vamos a ver qué es la decisión, ¿verdad? ¿Qué hace? Dice, si vamos al versículo 9, esta toda
está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú al lado derecho, yo iré a la izquierda. Mire qué lindo. Abraham es el dueño, como quien dice, es el que le corresponde, pero él le cede escoger a Lot, no es ni su hijo, es un sobrino, y le da a escoger lo que él desea. Entonces ya estamos viendo algo diferente, ¿verdad? Obrando aquí en Abraham. Qué lindo, ¿verdad? Es muy difícil. Yo no sé si yo podría ser tan benévola y tan bondadosa como Abraham en esa situación. Por eso, al último vamos a ver, ¿verdad? Cómo es que, como en la vida de un cristiano, qué son las pautas para seguir y cuáles son los principios que podemos aplicar cuando nosotros nos enfrentamos en un conflicto donde necesitamos tomar una decisión que a lo mejor va a cambiar y va a impactar la vida de alguien más y la vida de nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que pasa. Dice el del 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot, pues, como dijo un hermano la otra vez, a quien le dan pan, ¿verdad? Que llora. Pues Lot, pues le dieron la oportunidad y ¿qué hizo? Aprovechó. A lo mejor, pues a lo mejor yo haría lo mismo, ¿verdad? Y no nada más aprovecha, sino que se toma su tiempo y empieza a ver cuál es la mejor cita. Y allá, por allá, algo le captó con sus ojos y lo que él pensó que a lo mejor eran ahí fue donde dejó la mirada. Después dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura de Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Qué suave, ¿verdad? Él escogió lo mejor, lo que él pensó que era mejor, lo que se miraba mejor. Yo pienso que en su mente pensó, bueno, mis ovejas van a necesitar agua, van a necesitar pasto, mis pastores van a necesitar con qué solventar, mi familia, mira, ya va a estar bien bonito. Allá en aquel lugar, allá está el moa, se pueden ir a comer en lo que están los ovejas comiendo, allá está, no sé, otra cosa donde podamos ir a disfrutar en lo que estamos descansando. Empezó a ver todas esas cosas bellas y casi igual como a veces está el mundo, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que está allí para beneficio de uno es muy atractivo. Y eso es lo que Lot estaba pensando cuando él escoge, ¿verdad? Dice el 12, Abraham acampó entonces en la tierra de Canaán, en tanto que Lot avisó en las ciudades de la llanura y fueron poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Nosotros conocemos la historia. En ese tiempo no conocían la historia de Sodoma y Gomorra, pero fíjese lo que dice el 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, quiere decir que a lo mejor ya se oía como quien dice el run run de lo que sucedía allá en Sodoma, cómo era la situación. Acuérdense que Abraham y su familia salió de un pueblo que era idólatra, un pueblo que no reconocía a Dios, un pueblo que glorificaba al hombre. Entonces ellos ya conocían lo que era estar viviendo una vida que no glorificaba a Dios, que era apartado de Dios, que el enfoque era otra cosa. Entonces, si conocían cómo era esa situación, y si nos dice la Biblia que ahí recalca que ya en ese entonces ya eran malos y pecadores, entonces ya había alguna fama. Pero, ¿pensó Lot en eso? No, se le hizo fácil. Creo yo que a lo mejor en su mente él pensó, no importa, yo como quiera, vamos a estar bien, nos vamos a cuidar, vamos a ir a la iglesia, vamos a orar, vamos a leer la Biblia como quiera, o aunque no vaya a la iglesia, tenemos la Biblia, lo vamos a leer, no va a pasar nada. Pero nosotros ya sabemos lo que le pasa, ¿verdad? A Sodoma y a Gomorra y sabemos la historia. Entonces, en nosotros en la situación de Lot, vamos a ponernos, ¿verdad?, en esa situación. Hay veces que atravesamos otra vez, voy a hablar de los conflictos y las decisiones que tomamos, ¿verdad?, para resolver un conflicto. Porque todos los días que nos levantamos, nuestra vida está llena de decisiones. Del momento que nacemos al momento que morimos tenemos que decidir. Pueden ser decisiones muy triviales, ¿verdad? Decisiones como en la mañana, ¿qué me voy a poner? No sé,
que voy a desayunar. Así son cosas rutinarias, no quiero decir triviales. Después suceden cosas, decisiones circunstanciales. A lo mejor ya salgo y voy por mi camino y de repente veo detour porque está cerrada la calle. Ahí tengo que decidir, pues, qué camino voy a tomar. Son circunstanciales. Pero después también puede haber decisiones que tenemos que tomar por algo más complicado, un conflicto. Al llegar al trabajo, no sé, nos dan un aviso de que, ¿sabes qué? Pues en 2 semanas se va a terminar el trabajo y ya no va a haber trabajo. Ay, Dios, pues ya tenemos que pensar qué vamos a hacer. O a lo mejor se nos da la noticia de que algún ser querido tiene una enfermedad que es, ¿cómo se dice? Terminal, gracias. O a lo mejor algo, ¿verdad? Algo más que es un problema o algo que se nos viene encima. Y en ese momento tenemos que pensar, muchas veces no lo hacemos porque se nos vienen las emociones, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Y cómo podemos decidir? ¿Cómo podemos tomar una decisión nosotros? ¿Qué es lo que qué es lo que dice la Biblia y qué principios hay? ¿Y cómo es que se refleja la historia de Abraham y Lot para nosotros poder determinar, ¿verdad? Una decisión. Vamos a seguirle en el 14, dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, fíjese lo que pasa. Jehová le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella, y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Dios. Otra vez vemos, a mí se me hace muy lindo esto de que, me imagino que cuando Lot se va y se lleva todo consigo, así como dice la Biblia que Abraham le llamó hermano, me imagino que él estaba muy apegado, muy acogido, lo amaba mucho, y de repente pues se va y queda él sin la persona, ¿verdad?, con el que él había compartido todo este tiempo, y a lo mejor él está sintiendo esa tristeza por tener que separarse. Y así nosotros a veces que sentimos esa tristeza por alguna cosa, pero aquí Dios se le presenta a Abraham en ese momento. La Biblia no nos dice, yo me estoy imaginando que a lo mejor así era la situación. También dice el paralelo. Cuando Lot alza su vista a ver, el que le está ofreciendo escoger es Abraham, es el hombre. Y él alza la vista para ver, pero ahora Dios es el que le está diciendo a Abraham, ahora tú alza tu vista. Es como nosotros cuando algo nos sucede y estamos así cabizbajos y, ay Dios, no sé, ya no hay la puerta. Como decimos por ahí, estamos bien agüitados con la situación. ¿Qué es lo que hace Dios? Alza tu vista. Tengo bendición para ti. Este no es el fin de las cosas. ¿Sabe que yo quiero pensar que nosotros somos, bueno, sí somos piedras preciosas para Dios. Y las piedras preciosas no se hacen de la nada. Hay una piedra que es la más preciosa y la más codiciada de todas, que es el diamante. Y el diamante viene de un elemento, en inglés es coal, carbón. Y si uno ve el carbón, uno no da nada por el carbón, no tiene chiste. Pero el carbón pasa por un proceso y se los dejo de tarea para que vayan a ver el proceso que se pasa y al fin se hace esa piedra preciosa. Todos ustedes, todos nosotros somos piedras preciosas en las manos de Dios. Las circunstancias que estemos pasando, que pensemos que esto, ay Dios, yo ya no puedo. Para eso tenemos al Dios de nuestras vidas. Para eso Jesús murió en la cruz, para tener ese acceso. Hablaba con una persona y decía, no sé, creo que esta semana he dicho a varias personas esta parte. No, todo lo que pasamos en esta vida como cristianos, no estamos exentos a sufrir. Cristo dijo que vamos a padecer. No estamos exentos. Todo lo que sucedía con nosotros, los problemas, los vendavales de la vida, las situaciones, pasaban
antes de que nosotros viniéramos a las plantas de Cristo, ¿verdad? La diferencia es, hermanos, que ahora tenemos a quién acudir. Piensen antes cómo nosotros queríamos resolver problemas, qué hacíamos, a qué acudíamos. Y eso ya, por la gracia bendita y la misericordia de Dios, no es necesario en nuestra vida. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, tenemos el acceso al Dios que dice, levanta tus ojos, mira lo que yo tengo para ti. Y ¿sabe una cosa? La tierra de Canaán no era la más bonita que digamos, o sea, perdón, la tierra esa en ese tiempo no era la más bonita porque vimos que Lot escogió la que se veía más bonita, la más verde, pero era la tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham y a su descendencia. ¿Y sabe otra cosa que hizo Dios aquí? Porque vemos cuando, no sé si se recuerdan, cuando Dios le promete, le hace la promesa allá en el capítulo 12, solamente dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, ¿verdad? Solamente le da como una probadita de lo que es la promesa. Pero luego Dios viene esta vez y le reafirma la promesa y no solamente se la reafirma, le da más detalle. Y no solamente le da más detalle, le dice, levántate y ve, camina a la tierra. En aquel entonces, se demostraba que era propietario de esa tierra. Y Abraham estaba caminando en una tierra que todavía no, físicamente no era de él. Había el cananeo y el fereceo y todos los eseos que vivían en aquel entonces. Entonces Dios le dice, Abraham, levántate y ve y camina a la tierra. ¿Para qué? Para reafirmar esa promesa. Entonces, hermanos, ¿qué significa eso para nosotros? Cuando cruzamos por el valle, cuando cruzamos porque todos aquí, si nos vamos de banca en banca, yo creo que podemos decir algo que nos ha sucedido, está sucediendo, o no lo sabemos, va a suceder. Pero cuando cruzamos por ese momento donde quizás nos sentimos que ya no vemos la puerta, donde sentimos que el mundo se nos viene encima, donde pensamos que no hay solución, o porque sí pasa, sí pasa. No, yo creo que si alguien diría, pues no, pues yo nunca me he sentido así, pues a lo mejor no estamos siendo 100% honestos. Porque ese lapso, esa reacción es humana. Y las emociones hay veces que vienen. Una vez en el trabajo, antes de jubilarme, yo trabajaba de asesora con los jóvenes en el colegio, en la universidad, y viene una muchacha bien cabizbaja, bien, como dice, el ánimo por los suelos, porque no le había ido muy bien en el semestre, y ya en ese tipo de programas, si repruebas una clase, te sacan del programa, no importa cuánto hayas avanzado, sales del programa y tienes, como quien dice, empezar de nuevo. Y sí, se siente, pues es un poco derrotador ver a ellos cómo están y Dios, dame, ¿verdad? Palabras, dame cómo poder darle una palabra de consuelo o algo de ponerlo en perspectiva. Entonces, lo único que se me ocurrió decirle, porque ya la miraba que no estaba ella como queriendo acatar o poner, y sí entendía por las emociones, le dije, bueno, mira, vamos a suponer que vamos a pensar en las veces que te has caído. No, nunca te has caído tú, nunca has corrido, tropezado y te caes y te pegas. Muchas veces. Bueno, ¿y te quedas o te levantas? No, pues me levanto. Ok, en esa situación es lo mismo. A lo mejor lo que tú pensabas en tu mente, la idea que tú tenías de lo que debía ser, no te dio resultado, pero no es el final. Siempre hay más. Eso es en una persona, y no, la muchachita no era cristiana, y sé porque yo, aunque no debería de hacerlo, siempre por ahí a veces íbamos con las conversaciones, pero con nosotros en la vida cristiana que tenemos a quien acudir, con mayor razón. Siempre recordar que tenemos esa oportunidad de venir otra vez y acudir a nuestro Dios. Y no quedarnos en una situación donde nos sentimos como que hemos fallado y autoculparnos y sentirnos que tenemos que siempre, y lo voy a decir así, como, no sé cómo los monjes eran, los que se dan
mea culpa, mea culpa, mea culpa y mea culpa. No, porque eso no es necesario, porque Cristo ya, Él pagó todo por nosotros. No hay necesidad de nosotros culparnos. Él nos ha perdonado. El problema que a veces tenemos nosotros, no nos perdonamos a nosotros mismos. Y a veces no perdonamos a nuestros prójimos. Entonces, ¿qué hacer cuando enfrentamos ese tipo de situación, ese tipo de dilema, cuando hay esas riñas, cuando hay una resolución? En esta historia yo veo dos principios bíblicos. Uno de ellos, yo creo que Abraham pudo tener la confianza en Dios que tuvo, simple y sencillamente porque él, conforme su vida iba, él iba conociendo a Dios. Y sí podemos conocer a Dios de maneras distintas. Una es la oración, ¿verdad? La comunión con Dios. Otra, leer su palabra. Otra, ver la creación. Pero una muy, muy importante. Cuando nosotros tenemos una amistad o una persona que sabemos que podemos confiar en ella, que si algo nos está sucediendo, que podemos acudir porque sabemos que pueden hacer algo por nosotros. ¿Cómo es que llegamos a ese conocimiento de esa persona? ¿Cómo es? ¿Nada más porque nos lo dice? ¿Nada más porque, no sé, creemos porque se ven como buena persona? Llegamos a ese conocimiento de esa persona porque en el momento que estamos pasando la tribulación, el problema, esa persona se hace presente. Esa persona a lo mejor atiende el llamado, acude al llamado, o si no lo llamamos, nada más está viendo la necesidad y viene y dice, hermano, no nada más dice, hermano, ¿en qué te puedo ayudar, hermano? Aquí estoy para ayudarte y dime, quiero hacer. Cuando nosotros pasamos por la tribulación, así conocemos a Dios y muchas veces no la queremos pasar. Muchas veces, y es con razón, porque es doloroso, pero muchas veces queremos que pronto acabe esto, pero nosotros no somos capaces de saber lo que Dios hace por nosotros, a menos de que estemos pasando por eso. Él se hace presente y así vemos. ¿Cómo conocemos a Dios más de lleno? Es a través de la tribulación y de la prueba, a través de las circunstancias adversas. Y no siempre, y Dios no permite esas circunstancias para que estemos tristes ni cabizbajos. Las permite porque está puliéndonos. Las permite porque a través de esas circunstancias es como el Espíritu Santo viene y hace su obra si nosotros rendimos y lo dejamos. Está en nosotros acudir para eso. Ese es uno de los principios, conocer a Dios. Para confiar en Dios tenemos que conocerlo y sí nos inculca el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:2. Si alguien lo puede leer. Amén. Dice gracia y paz. Dos cosas muy importantes y muy lindas. La gracia, ¿qué es? La bendición de Dios, gratuita. No las da porque no las quiere dar. Y paz, importantísima. ¿Sabe que Dios no nos va a resolver los problemas? Pero a través de su bendita palabra, a través del Espíritu Santo, a través del conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, vamos a tener paz en medio de la tormenta. Si lo buscamos, si nos aferramos, si nos afianzamos. Pero dice, multiplicadas ¿en qué? En el conocimiento de Dios y en el Señor, y de Jesús nuestro Señor. La segunda cosa que es importante, un principio, ¿verdad? Que podemos aplicar. Al momento que estamos pasando las circunstancias, vamos a ver lo que pasó con Abraham. Vimos que Abraham no ejerció su autoridad, ¿verdad? No se puso prepotente, no se enojó, no se airó, tampoco ignoró el problema, ¿verdad? Como jefe de la familia le correspondía. Pero en ese momento, como actuó, ¿qué palabras podemos pensar que describen la acción de Abraham? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Cómo él se portó? ¿Se portó con amor? Podemos decir, ¿verdad? ¿Se portó como bondadoso? ¿Sí? ¿Creen ustedes que enseñó paciencia? Ok. ¿Qué tal la hermana cuando abrió del amor, la fe y la humildad? ¿Verdad? Enseñó
¿Tuvo fe? ¿Mostró fe? ¿Cómo no va a mostrar fe? Él como sabía lo que iba a escoger Lot, pero pues él dijo, ok. Y humildad. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? Si alguien me lo puede leer. Entonces, podemos ver que para mí en esta historia se ilustran dos principios bíblicos para poder nosotros actuar y tomar una decisión cuando nos encontramos en situaciones adversas. Uno, conocer a Dios, confiar en Dios, conocer en Él. Segundo, recordar, hermanos, y pedir que el Espíritu Santo nos ayude a mostrar esos frutos del Espíritu cuando tengamos que actuar, cuando tengamos que decidir, cuando enfrentamos la adversidad. Y si se nos pasa un lapso, porque Abraham, vamos a ver si le seguimos la historia, él va a seguir cometiendo errores, pero Dios cumplió la promesa, aunque Abraham cometió esos errores. Pero Abraham siempre le fue fiel a Dios y sabe cómo cerró el versículo, el último versículo del capítulo que leímos. ¿Qué hizo Abraham al último? El último versículo. ¿Qué fue hacer? El altar. Siempre la adoración a Dios. Siempre el reconocer la soberanía de Dios y siempre venir ante Dios. Entonces, hermanos, aquí yo voy a terminar, no iba a hacerlo muy largo, pero sí recordemos lo que nos dice, para poder nosotros decir lo que dice el apóstol Pablo, ahí en 2 de Timoteo 4, 16 y 19. Y yo lo voy a leer, dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor, ¿qué hará? Me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, así como el apóstol Pablo, podemos decir nosotros que estamos en las manos de Dios y Él es el que nos va a dar la fortaleza. Y como siempre quiero dejarnos con un pequeño, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Reflexión. Esto me lo encontré y creo que a lo mejor podemos identificarnos, ¿verdad? Con esto. Las situaciones que nos vienen adversas siempre ocasionan que nos preocupemos porque tenemos que buscarles una resolución. Y el título de esta pequeña reflexión se llama El preocupador profesional. Dice, un día un hombre muy preocupado dijo, estoy muy ocupado y preocupado. Voy a emplear a alguien que tenga que preocuparse en mi lugar. Algo como un preocupador profesional. Dicho esto, él puso su anuncio en el periódico en la ciudad. Y este es lo que decía el anuncio. Se busca a alguien que se preocupe en mi lugar. Se garantiza un pago de $500 por semana. Muy pronto algunas personas acudieron al llamado para la entrevista. Un hombre fuerte y bien educado vino y el hombre preocupado dijo, Señor, me parece que usted tiene todas las cualidades necesarias. ¿Usted puede empezar inmediatamente? Muy feliz y agradecido, el preocupador dijo a su nuevo jefe, voy a trabajar mucho para ayudarlo y va a ver que daré todo de mi parte. Pero una pregunta, discúlpeme señor, una preguntita. ¿Cómo va a pagarme los $500 semanales? Y le contestó el hombre, yo no me preocupo por eso, ese ya va a ser su trabajo. Así nosotros, hermanos. No necesitamos un preocupador profesional porque podemos acudir, ¿verdad? A aquel que lleva nuestras cargas por nosotros. Dios les bendiga. Pongámonos de pie y vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es linda, Padre. Tu palabra siempre encontramos pautas y ánimo, pautas para vivir, Señor, pautas que nos dan ánimo. Siempre nos da, Señor, ese bálsamo que necesitamos y nos recuerdas, Padre, que podemos confiar en ti. Tenemos, Señor, a nuestra disposición todo lo que tú nos has dado, lo que tú has dejado y lo más importante es el Espíritu Santo, Señor, que no nos deja, es el Consolador que está, Señor, en cada uno de nosotros, nos da, Señor, lo que es la fortaleza, nos da, Señor, el conocimiento de ti, de tu palabra, de la obra redentora que hizo Jesús en la cruz para que, Señor, al fin de todo esto sepamos que tenemos, Señor, en ti
confianza tenemos, Señor, en ti, vida eterna, y más que nada, Señor, en lo que estamos aquí en este mundo tenemos paz y tenemos esperanza. Gracias por recordarnos, Señor, que todo lo que tenemos que hacer es confiar en ti, Padre, y sabemos que aunque la solución no está en las manos, tú nos vas a dar la sabiduría, tú nos vas a abrir puertas, Señor, y tú eres el Dios de milagros que todavía obras, Padre, y lo puedes hacer y confiamos en ti, Señor. Pero también a la vez, Señor, tú nos das la oportunidad de crecer y de reconocer que si algo no sale conforme nosotros queremos, no es porque tú estás lejos, pero es que tú nos estás forjando y nos estás formando, Dios. Te damos gracias por todo, gracias por esta iglesia, por esta congregación, por este lugar, Señor, donde podemos venir siempre a llenarnos, Señor, de tu palabra, llenar de adoración, Señor, para poder seguir nuestra vida, para poder, Señor, venir y enfrentar, Padre, cualquier adversidad. En el nombre de Cristo, Padre, te damos gloria, glorificamos tu nombre por los siglos de los siglos. Decimos amén.